Buenos días, hermanos, amigos, sean todos bienvenidos a su segmento. Después de la redención, la vida es adoración. Estamos en este jueves 22 de marzo. Le damos las gracias al Señor por darnos esta preciosa oportunidad. Y aquí estamos en el primer jueves de la primavera, jueves 22 de marzo. La primavera para muchos en este país, ¿verdad? En los países calientes no es tan buena noticia porque por ahí se acerca el calor. Pero eso tiene sus buenos detalles y es el tiempo donde nace todo, donde resucitó nuestro Señor Jesucristo, y le damos las gracias a Dios por esto. Tenemos la oportunidad de tener un precioso salmo en esta mañana, el Salmo 16, donde tuvimos la oportunidad de empezar y ver la primera parte del Salmo. Y ahí estuvimos viendo los primeros versos de este Salmo 16, que hemos titulado La felicidad plena. Hacer la voluntad de Dios produce la felicidad plena que cada individuo está buscando en esta tierra. En los versos 1 al 4 de este salmo encontramos que en la voluntad de Dios está nuestro sustento. Y ahora estaremos viendo los versos que siguen del 5 hasta el final. Así que le pido por favor que me acompañe si tiene una Biblia con usted, si tiene un dispositivo en el cual tenga la Biblia, que vaya conmigo y lo lea. De lo contrario, que por favor escuche la palabra de Dios y medite mientras leemos. Vamos a leer el Salmo 16. En este día vamos a estar viendo los versos 5 al 11, pero permítame leer todo el Salmo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Verso 5. De aquí en adelante donde vamos a estar en este día. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas que me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Delicias a tu diestra para siempre. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. En la voluntad de Dios está nuestro sustento. Versos 1 al 4. Aquí en los versos 5 al 8 vemos que en la voluntad de Dios está nuestra seguridad. ¿Y por qué hablamos de la voluntad de Dios? ¿Qué tiene que ver esto? Estuvimos viendo cómo este salmo es citado en el Nuevo Testamento y se refiere al Señor Jesucristo. Cuando éste resucitó y cómo por su resurrección vemos cómo él fue camino a la muerte de la cruz. Y decidiendo hacer la voluntad de Dios, notó que no hay bien fuera de Dios. Y el salmista David, hablando de manera profética, pero al mismo tiempo
en su vida aplicando esta verdad, dice, no hay para mí bien fuera de ti. Y aquí nos sigue explicando. Aquí en el verso 5 nos dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Cuando estamos con Dios, no somos movidos porque estamos seguros, porque está a mi diestra, no seré conmovido. No puede haber felicidad sin seguridad. Por eso es que en la voluntad de Dios está nuestra seguridad, porque Dios nos da esa felicidad que estamos buscando. Hacer la voluntad de Dios produce la felicidad plena que todo individuo está buscando en esta tierra. Sin seguridad no hay felicidad. La intranquilidad, la ansiedad, la inestabilidad atormentan a las personas y no las dejan ser felices. Estamos seguros en Dios porque es la porción de mi herencia y de mi copa. Estamos seguros en Dios porque Él es quien elige lo que nos toca a nosotros. Él es quien elige nuestra herencia. Estamos seguros en Dios porque de Él depende toda nuestra vida. Jehová es lo único que tenemos en esta tierra. Lo demás es pasajero. Él es lo único que tenemos en esta tierra. Así como los levitas no tenían heredad como los hijos de Israel, sino que Dios era su herencia, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia en Josué 18:7, así para con nosotros los cristianos. Dios es mi herencia y mi copa, Él es mi comida y mi bebida, Él es mi todo. Él me satisface completamente. Él es todo lo que necesito para sentirme satisfecho, complacido, para ser feliz. Tú sustentas mi suerte. Tú eres mi copa y eres mi herencia. El Señor Jesucristo sabía que el plan redentor estaba en las manos de Dios antes de la fundación del mundo, porque dice la Biblia que el Cordero fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo en Apocalipsis 13:8. Él sabía que Dios estaba a cargo de su destino. Dios está en control de todo. Completamente. La llamada suerte, o en el sentido que nosotros la vemos, no existe. Porque Dios no hace las cosas al azar. Él tiene un plan para nosotros y Él lo sustenta. Y dentro de su plan estamos seguros, tranquilos. Si lo tenemos a Él, es suficiente. Tú sustentas mi suerte. Dice la Biblia que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y vemos en la Biblia que usaban echar suertes. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando Jonás echaron suertes para ver quién era el culpable. Y aquí, buscando al culpable, encontraron a Jonás. Pero era Dios que había determinado que encontraran que Jonás era el culpable. Los discípulos echaron suertes para elegir al sucesor de Judas.
y eligieron a Matías. ¿Y por qué? Porque para el judío creyente en Dios, la suerte no era el resultado de la casualidad, sino que la suerte estaba en las manos de Dios. Dios sustenta nuestra suerte. El cristiano no tiene mala suerte. Dios está en control de la vida del creyente. Si te está pasando cosas que no te gustan o que tú piensas que son malas, recuerda que tú sirves a un Dios soberano, un Dios que está a cargo de todo, un Dios quien tiene cada detalle en su lugar, el Dios de la providencia, esa providencia divina que nosotros buscamos y seguimos. Ese Dios que siempre nosotros estamos siguiendo, buscando, no es el Dios de la mala suerte, ni es un Dios que está por debajo de la suerte, ni es un Dios que es impresionado por la suerte. No, Dios sustenta nuestra suerte porque la suerte en el sentido que la gente lo ve no existe. Pero sí en el sentido de Dios es que lo que quiere decir que cualquiera que sea nuestro destino, todo lo que pasa está sostenido por Dios y por lo tanto estamos seguros en Dios y no existe la tal mala suerte para nosotros, sino la providencia divina. La providencia de un Dios soberano, un Dios perfecto que tiene un plan para ti y para mí. Y todo eso lo obra para nuestra satisfacción, para nuestra felicidad. Porque Dios sustenta nuestra suerte. Y hablando de esa suerte, de nuestra heredad, dice el verso 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Las cuerdas se refieren a las líneas de los límites de la repartición de la tierra en los israelitas. Y cuando se hizo la repartición de las tierras, ahí venían las cuerdas, las líneas que delimitaban su territorio. Y lo que me ha tocado a mí, lo que Dios me ha dado, es algo deleitoso. Y esto ilustra así la delicia de lo que le tocó al salmista, el deleite de hacer la voluntad de Dios, del agradecimiento por lo que Dios le ha dado. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Lo que Dios ha preparado para mí es hermoso y me voy a deleitar en ello. La belleza de la vida la encontramos en lo que Dios tiene para nosotros. Es hermosa la heredad que te ha tocado, hermano, hermana en Cristo. Lo que Dios ha preparado para ti es hermoso. Es hermosa la voluntad de Dios para tu vida. No vemos esa hermosura porque no decidimos hacer la voluntad de Dios. No nos deleitamos en lo que nos ha tocado, más bien queremos lo que le ha tocado a otros, creyendo que es mejor que lo que Dios nos ha dado. Olvidando ciertamente que Dios fue quien eligió nuestra heredad y que Dios es quien sustenta nuestra suerte. Hermanos, si nos sentamos a detenernos, nos detenemos a pensar en lo que Dios nos ha dado a nosotros y lo vemos como tal, como algo que nos ha sido dado de parte de Dios, nosotros podemos deleitarnos y gozarnos y ver la hermosura de lo que nos ha tocado, ver la hermosura de lo que Dios nos ha dado y poder sentirnos satisfechos, felices completamente porque Dios nos ha dado grandes cosas.
Y en vez de estar quejándonos o pensar que tenemos mala suerte, decir que realmente podemos deleitarnos. Lo que Dios te dio, lo que Dios me dio, es para que yo me deleite en ello. La esposa que Dios te dio es para que te deleites con ella. El esposo que Dios te ha dado es para que te deleites con él. Los hijos que Dios te ha dado es para que te deleites con ellos. La iglesia en la que Dios te ha puesto es para que te deleites en ella. Si es una iglesia de sana doctrina, una iglesia que predica con la Biblia abierta y enseña lo que dice la Biblia. El trabajo que Dios te ha dado es para que te deleites en él. Y todo lo que Dios ha puesto en tu vida es hermoso. Nos traiciona la envidia, nos traiciona el pecado y la avaricia, y estamos contentos con el carro que Dios nos ha dado, pero cuando el hermano estaciona su carro al lado del nuestro, empezamos a ver que nuestro carro está viejo, que está pequeño, y en vez de gozarnos y alegrarnos en el vehículo que Dios nos ha dado, empezamos a codiciar, a desear el que tiene el otro. En esta vida hay muchas dificultades. Y esas dificultades no nos permiten a nosotros muchas veces disfrutar lo que nos ha tocado. Y no debe ser así. Lo que Dios nos ha dado y lo que nos ha tocado es mucho más grande que esas dificultades que existen. Dios nos bendice, pero nosotros nos enfocamos en la parte que no nos gusta, o la parte que nos lleva a trabajar, o la parte que nos lleva a orar, o la parte que nos hace depender más de Dios. Y no vemos qué es lo que nos ha tocado. Y que si eso es lo que Dios nos ha dado, entonces Dios quiere o que yo me esfuerce más, o que yo cambie mi carácter, que yo ore más, que yo me acerque más a Él, que yo dependa más de Él. Y si le voy a pedir a Dios que cambie lo que Él me ha dado, no olvidemos, hermanos, de agradecerle lo que ya nos ha dado. Y decirle, Señor, gracias por eso que tú me diste. Gracias por esa casa que tú me has dado, Señor, pero yo quisiera que tú me des otra casa, más amplia o más pequeña, o en otro lugar, o más cerca, o más grande, o mejor. Pero gracias, Señor, porque tengo una casa. Gracias, Señor, porque puedo alquilar una casa. Gracias porque puedo comprar una casa. Pero empezamos a dejar de disfrutar la vida por la gotera que tenemos en la casa. Dejamos de disfrutar la casa por pormenores. Pero lo que tenemos, Dios nos los ha dado porque Él sustenta nuestra suerte. Es hermosa la heredad que nos ha tocado y no somos felices porque no queremos hacer la voluntad de Dios, pero cuando entendemos que esa es la voluntad de Dios, podemos ser felices porque hacer la voluntad de Dios produce la felicidad plena que todo individuo está buscando en esta tierra. Verso 7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. En la voluntad de Dios nos sentimos bendecidos y agradecidos. Estas bendiciones nos hacen alabar a Dios por lo que hace, por ser nuestro consejero,
nos aconseja por medio de su palabra. Y cuando la necesitamos, su Santo Espíritu la trae a nuestras conciencias. Cuando oramos, Dios nos responde y nos habla de distintas maneras, poniendo paz en nuestras conciencias, confirmando su palabra. Este salmo es un salmo mesiánico. Como dijimos, habla de Cristo y lo que a él le tocó no fue fácil. A él le tocó la muerte y muerte de cruz. A él le tocó la peor muerte. Cuando la Biblia habla de que él se humilló, dice que se hizo hombre. Una gran humillación para Dios. Pero no solo eso, sino que pone como lo máximo y más humillante. Morir en la cruz. Fue una vida de rechazos que tuvo el Señor en su ministerio terrenal. Menosprecios, burlas y dolor. Pero él se sentía bien y por esto estaba satisfecho. Y dice, es hermosa la heredad que me ha tocado. Sí tuvo su momento difícil y dijo, Señor, si quieres que pase mi esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era una copa amarga. Era un dolor. Iba a ser un sufrimiento. En algún momento por el pecado y no sabemos a qué intensidad, se separa del Padre. Sin embargo, él sabía que el Padre estaba ahí. Por eso dice en el verso 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Porque está a mi diestra. Dios a nuestra diestra representa su protección. Los salmos, esto es una constante, Salmo 73, 23, Salmo 109, 31 y el Salmo 121, 5. La diestra de Dios o Dios a nuestra diestra significa que Dios nos protege, que nos da seguridad, que nos guarda, que nos mantiene delante de Él seguros, tranquilos. Dios nos guarda y nos defiende. Él aboga por nuestras causas. Porque está a mi diestra, no seré jamás conmovido. Porque Él me guarda, estaré seguro, protegido. Él es mi herencia y mi copa. Él me provee todo lo que necesito. Él está a mi diestra. Él me protege y me da seguridad. En la voluntad de Dios están su provisión y su protección. Por lo tanto, yo puedo estar seguro. Vamos a tener una pequeña pausa antes de tener el último tiempo. Vamos a tener una alabanza. Vamos a tener esa alabanza nuevamente que tuvimos al principio del programa, por encima del sol. Recordamos que hacer la voluntad de Dios
produce la felicidad plena que cada individuo está buscando en esta
damos las gracias al Señor, gracias a Ruth Dani Menacho Aguiar, que nos está siguiendo la transmisión en vivo. Si no me equivoco es desde Bolivia, puede confirmarme por favor. También al hermano Osvaldo Payán, parece que desde el hospital ya nos está viendo. El Señor te continúa bendiciendo, hermano. Estoy orando por ti. David Rodríguez desde Cagua. David, el Señor te siga bendiciendo. Wesley Carter, good to see you, Wesley. Desde Georgia, el estado de Georgia, allá cerca de Waycross. Se me olvidó el pueblo donde está Wesley. Pero bienvenido, qué bueno que nos está siguiendo, que el Señor le continúe guardando y bendiciendo allá en el sur de Georgia, en los Estados Unidos. Hacer la voluntad de Dios produce la felicidad plena que cada individuo está buscando en la tierra. En la voluntad de Dios está nuestro sustento, vemos este Salmo 16. En la voluntad de Dios está nuestra seguridad. Y por último, vemos aquí también que la voluntad de Dios está nuestra alegría. Versos 9, 10 y 11. Dice el verso 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Verso 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y ahí vemos cuando realmente está hablando el Señor Jesucristo, esta parte. Se alegró por tanto mi corazón. Esta alegría se produjo como resultado de estar en las manos de Dios, sabiendo que Dios iba a cumplir su propósito y darle la victoria final. Sí, iba en un camino de vicisitudes, iba en un camino de sufrimiento, iba camino a la muerte de cruz, iba de camino y mientras iba tenía rechazo, burlas, humillación. Pero ahí en ese tiempo iba a llegar a la resurrección. Y se gozó, se alegró, porque sabía que Dios estaba cumpliendo su propósito e iba a cumplir su propósito en él. No solamente nos gozamos por lo que sabemos que Dios va a hacer, sino que nos podemos gozar porque sabemos lo que Dios está haciendo. Y porque Dios nos va a dar la victoria final. Y mientras estamos haciendo su voluntad, Dios nos da la victoria. Dios ha trazado una senda de victoria para cada uno de nosotros. Pero el camino, como se dice, tiene rosas y tiene espinas. Y este Salmo 16 nos enseña esta verdad que hemos venido repitiendo. Hacer la voluntad de Dios produce la felicidad plena que cada individuo está buscando. Podemos alegrarnos porque Dios se siente complacido con nosotros cuando hacemos su voluntad. Y aún más, Él es glorificado cuando nosotros estamos satisfechos haciendo la voluntad de Dios. Se alegró por tanto mi corazón, dice el verso 9. Alegrémonos, gocémonos en nuestros corazones, en nuestras almas, todo nuestro ser. Podemos alegrarnos porque estamos glorificando a Dios al hacer su voluntad. Podemos alegrarnos porque nos sentimos bien, felices haciendo la voluntad de Dios. Podemos alegrarnos porque el plan de Dios siempre tiene un propósito redentor y al nosotros obedecer nos convertimos en instrumentos de salvación para la gloria de Dios. Cristo se alegró porque iba a morir por todos nosotros y así en este día nosotros estuviésemos seguros
de nuestra salvación. En Génesis 3:15 tenemos el llamado protoevangelio. El primer evangelio donde se hace la promesa de la simiente de la mujer, la cual es Cristo, porque él nació de una mujer, y dice que éste heriría en la cabeza a la serpiente, le daría un golpe final, y este golpe final lo dio en la cruz. Y ahora en 1 Corintios 15 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Se olvides la muerte en victoria. Y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, sigue diciendo el verso. La muerte no es el fin. Luego viene la resurrección. ¿Te escucho eso? No es profundo, no es nuevo, pero necesitamos recordarlo. La muerte no es el fin. La muerte no es el fin. Viene la resurrección. Por eso el Señor nos dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Eso nos da satisfacción de saber que un día nos vamos a levantar y seremos recompensados, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Ciertamente habla de Cristo aquí, porque dice: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y esto es citado en Hechos 2:25 y 13:35 al 38. Y también en 1 Corintios 15:4. El gozo y la alegría del verso anterior están conectados a este verso, que habla de la resurrección del Señor Jesucristo. Y este versículo empieza con la conexión porque, dando la razón del sentimiento del versículo 9, se gozó mi alma, se alegró mi corazón. ¿Por qué? Porque seré resucitado. Cristo sabía que iba a resucitar. Que al darnos la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte y la victoria sobre Satanás. Al final de la meta del cristiano, dice victoria. Victoria. Y por lo tanto, tú y yo como cristianos podemos andar victoriosos. Y esa victoria pertenece a nuestro gran Víctor victorioso, Señor Jesucristo. Dice el verso 11: me mostrarás la senda de la vida. El camino verdadero de la vida no aquí en la tierra, sino el paso de la muerte a la resurrección. La senda de la vida, cuando pasamos de aquí hasta allá. Cuando nosotros pasamos de esta corta vida a la verdadera vida en el Señor. Cristo como el primero en ver esta senda, luego nosotros la veríamos, porque Él nos la mostraría
a nosotros. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. En la voluntad de Dios estamos en la presencia de Dios. En la voluntad de Dios estamos en la presencia de Dios. Y por lo tanto podemos gozarnos. En tu presencia hay plenitud de gozo. La presencia eterna de Dios da gozo. La presencia de Dios en esta tierra también da gozo. Y una de las razones por las que no somos felices es porque no hacemos la voluntad de Dios. Y fuera de la voluntad de Dios, no estamos en esa comunión con Dios. No estamos en la presencia de Dios. Y no estamos pasando tiempo con Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo. El Señor, luego de dejar su gloria y vivir con pecadores, regresa al cielo, luego de resucitar, y se goza grandemente con Dios. Se goza grandemente con Dios. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. No solamente hay gozo, sino que hay plenitud de gozo. Hay gozo completo, lleno, suficiente, rebosante. Los que deciden hacer la voluntad de Dios y vivir en ella, disfrutan de la presencia de Dios, aunque no estén en el cielo. Podemos tener la plenitud del gozo porque estamos en comunión con Dios. Solamente los que hacen la voluntad de Dios pueden experimentar la verdadera felicidad. Delicias a tu diestra para siempre. Cristo resucitó, así como es profetizado en este salmo, deleitándose a la diestra de Dios. Deleitándose a la diestra de Dios. El Señor Jesucristo es Dios, y de Él es quien se habla en este salmo. Él, siendo Dios, no se aferró a esto, sino que se sometió a la voluntad de Dios el Padre. Haciendo la voluntad de Dios se sintió bien, complacido, seguro, alegre, gozoso. Si nosotros queremos ser felices en esta tierra, tenemos que aprender de Cristo. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Solo haciendo la voluntad de Dios podemos ser felices, porque así Dios lo diseñó. En la voluntad de Dios está nuestro bien. No hay para mí bien fuera de ti. Y como lo hemos organizado en esta enseñanza de estos 2 jueves, en la voluntad de Dios está nuestro sustento. En la voluntad de Dios está nuestra seguridad. Y en la voluntad de Dios está nuestra satisfacción. Hacer la voluntad de Dios produce la felicidad plena que cada individuo está buscando
en esta tierra. Bien, hermanos, le damos las gracias al Señor y esperamos que esto le sea de ánimo. Si usted está buscando felicidad, en algún momento usted pueda decidir hacer la voluntad de Dios. Saludos a la hermana Paquita Olier desde España que nos está siguiendo en esta mañana. También a Sheila Mejía. Gracias, Sheila, por tu sintonía. El Señor te bendiga mucho en este día. Gracias le damos a todos los que nos siguen. No sé si tenemos un momento para recibir alguna llamada. Recordamos los teléfonos que están abiertos, 809-381-0650. Puede llamarnos, decirnos su impresión del programa. ¿Qué tanta satisfacción le ha dado su vida? ¿Qué tanta alegría? ¿Qué tanta felicidad le ha traído a su vida hacer la voluntad de Dios? O el contrario, algún ejemplo de cuando usted ha sido infeliz por no hacer la voluntad de Dios. Puede llamarnos, escribirnos. También puede escribirnos por aquí, por Facebook Live o por WhatsApp. Puede escribirnos al 809-350-9100, 809-350-9100. Nos puede escribir aquí a Caminando con Dios, o especialmente no a Caminando con Dios, sino este programa después de la redención, la vida de esa adoración. O puede llamarnos al 809-381-0650. Vamos a tomar una sola llamada si nos da tiempo, si no, solamente estaremos hablando por aquí. Dios realmente nos ha hecho a nosotros para ser felices, para que tengamos gozo, para que tengamos felicidad, y esa felicidad plena la encontramos en Él en todo momento. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros? Tratemos, hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude, amigos, a estar satisfechos con lo que nos ha tocado, con lo que Dios nos ha dado. Hay un principio, una verdad teológica. Sí, buen día. ¿Quién nos llame? ¿Desde dónde? Aló, buenos días. Dios le bendiga, Pastor Vera. ¿Cómo está usted? Amén, amén. Bien, gracias al Señor. Bueno escucharla, hermana. Así es que debemos de dar gracias al Señor. No importa las circunstancias, lo que hay. Así es. Qué bueno. No, dándole gracias a Dios, gracias a usted por su palabra, decir, por su enseñanza, o que es de bendición para nosotros. Aquello que lo buscamos, debemos tener más gozo, así siempre, como dice el Salmo 16. Amén, amén. Ese es un gozo, y que debemos tener el gozo en que vengan los problemas, vengan las dificultades. Yo estaba en estos días muy enferma, pasé una semana, pero le doy gracias a Dios porque mire, Señor, yo me levanto temprano a leer mi palabra y a ponerlo a usted en oración. Amén, gracias, se le agradece. Yo le doy el primer lugar al Señor, porque eso no es así de que vamos a hacer otra cosa. Yo, mi Cristo primero, y después lo demás. Amén, amén. Yo no sé si ahora mismo yo me voy a desaparecer, pero me voy con el Señor. Así es. Gracias, hermana. Sí, gracias, y que Dios me lo bendiga mucho y que Dios lo siga usando para la gloria. Amén, amén. Gracias por su fiel sintonía, sus llamadas y sus aportes. También el pastor Daniel Martínez nos reporta su sintonía. Y gracias, pastor, por su fiel sintonía. Y gracias por... También vamos a tomar una última llamada porque ya se nos va el tiempo. Buen día. ¿Quién nos llame? ¿Desde dónde? Prefiero no decir mi nombre porque es para pues está bien. Donación para el concierto. Sí, sí. Ajá, entonces yo quería, si me pueden hacer el favor de darme el nombre de la hermana que está encargada del concierto y el teléfono de ella. Le vamos a dar usted puede llamar al pastor Víctor Urraca, y él es el pastor que está encargado, o puede hablar con su esposa, o puede hablar conmigo, pero lo que vamos a hacer es que, hermano Andy, tú puedes pasar esa llamada allá de aquel lado. Él le va a pasar la llamada ahora fuera del aire y le va a dar el número. Cualquier cosa nos escribe. Gracias le damos por esta llamada a esta hermana en este día, y como el Señor, ¿verdad? Hoy estuvimos orando por eso, y como el Señor va contestando la oración en cada momento. Decíamos que hay un principio teológico, una verdad teológica que dice que toda queja es una queja contra Dios. Y nosotros cuando nos estamos quejando viéndolo en la luz de este salmo, contra lo que no ha tocado. Y lo que no ha tocado es lo que Dios nos ha dado.
aprendamos, les decía antes que empezaran las llamadas, aprendamos, pidámosle a Dios que nos ayude a aprender, a estar agradecidos por lo que Dios nos ha dado, a disfrutar lo que tenemos. Hacer la voluntad de Dios, porque Dios en su voluntad nos ha puesto donde estamos, Dios en su voluntad nos ha dado lo que tenemos, y Dios en su voluntad ha elegido algo para nosotros. Y le pedimos a Dios que nos ayude y que nos permita a nosotros poder gozarnos en eso y que nos permita hacer su voluntad. Bueno, dijimos que era la última llamada, pero vamos a ver si entra otra, la tomamos. Si no, aquí cerramos y le damos gracias al Señor por su fidelidad de cada día. Bueno, se nos fue la hora, mejor vamos a dejarlo ahí. El Señor les continúe bendiciendo. Gracias por su sintonía. Siga con Caminando con Dios, que continúa hasta las 12 del mediodía. Nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite. Y recuerde que hacer la voluntad de Dios produce la felicidad plena que cada individuo está buscando en esta tierra. Si usted está en Cristo, usted debe estar siempre con Dios, adorando a Dios, porque después de la redención, la vida es adoración.